Buen día, profesora Diana, compañeras y compañeros. El día de hoy, mi equipo. Buen día, profesora Diana, compañeras y compañeros. El día de hoy, mi equipo, que está integrado por Evangelina Casares, Judith Hernández, una servidora, Ingrid Lobato, Guillermo Morales, Ángel Yair Recendis y Ana María Vega, les hablaremos sobre las bases filosóficas y humanas de las ciencias sociales. Para comenzar, les daré una breve introducción sobre la postura empírico-analítica. Esta tiene un mayor peso a lo empírico, también al conocimiento científico que parte de los hechos comprobables. Es positivista, pues rechaza lo teológico y metafísico. Y finalmente, el empirismo utiliza los sentidos. A continuación, mi compañera Evangelina les hablará sobre el primer representante de esta postura, que es Auguste Comte. Gracias. Buena tarde. Dentro de lo que Auguste Comte nos comparte es el espíritu positivo. Él es fundador del positivismo. Recordaremos que él maneja la ley de los 3 estadios, en el cual indica que todo conocimiento pasa por 3 estadios. El primero es el teológico o ficticio, el metafísico, que es la explicación filosófica, y el positivo, que es el científico o la certeza que llegamos a tener. Dentro de lo positivo, por definición, es lo real, lo verdadero, de lo útil y lo inútil, entre la certeza y la indecisión, lo preciso a lo vago y lo contrario de lo negativo. Estos aspectos que tienden a organizar. El positivismo, como lo maneja Comte, es el conocimiento dado a través de la experiencia, verificando por la experimentación. El conocimiento debe de ser real, útil, otorgarnos certeza, por supuesto, su precisión. Muchas gracias, compañera. A continuación, les hablaré sobre Emile Durkheim. Él trata sobre el método sociológico. Es conocido como el padre de la sociología. Entre sus obras más destacadas están las reglas del método sociológico y el juicio. El método sociológico consiste en tratar los hechos sociales como cosas. Es una regla metódica, no un principio de filosofía social. Rechaza prenociones y nociones vulgares para ser objetivo, extender a la conducta humana el racionalismo científico o conocimiento científico y separa el reino de lo psicológico de lo social. Define conceptos tales como prenoción, que son ideas personales, noción vulgar, que son ideas del pueblo, hecho social, que es la interacción o actividad humana como si fueran cosas, la ignorancia metódica, que son los problemas que no son fáciles de interpretar y que hay que darle su importancia. También el objeto de la ciencia para él es una cosa, pues los hechos sociales son cosas cuya naturaleza, aunque flexible y maleable, de todos modos no puede modificarse su voluntad. Para él, una cosa es aquello de lo cual no podemos tener una idea clara mediante un simple análisis. Es algo más complejo. A continuación, daremos entrada al autor Karl Popper. Con él podemos identificar el tema de problemas fundamentales y la lógica de ciencias sociales. Para él, la ciencia o el conocimiento empírico indica que han de progresar mediante la falsación de sus enunciados. Dentro de ello tenemos el método hipotético deductivo, en el cual las hipótesis son provisionales y quedan reemplazadas por teorías probadas. Tenemos también la demarcación. Lo que nos indica es que debemos distinguir entre las ciencias empíricas por un lado y los sistemas metafísicos por otro. En él se encuentra el sistema llamado ciencia empírica, que es el representante en un mundo real o de nuestra experiencia. Maneja también el método triada, procedimiento que es su función seguir la definición del problema
y la elaboración de la conjetura y la refutación. Maneja también un principio de falsificación, que es buscar lo contrario a nuestra hipótesis a fin de reforzar o refutar nuestra conjetura. Tenemos también el método de eliminación. No es más que el ensayo y error. Esto lo hemos venido conociendo con el paso del tiempo, con los métodos que hemos realizado en nuestros diversos ejercicios durante la carrera. El individualismo metodológico es también parte de lo que maneja Popper, y en eso se refiere a la tarea de contribuir y analizar modelos sociológicos en términos descriptivos o normalistas, es decir, en términos de individuos, de sus actitudes, esperanzas, relaciones, etc. Y también maneja lo que llamamos el método cero, que es crear métodos a partir de la razón o lo que esté fuera de esta. Este deberá estudiarse para analizarse y comprenderse mejor. Ahora daremos entrada a las posturas fenomenológicas, hermenéutica y lingüística. Gracias, compañera. Entre los puntos relevantes de esta postura se encuentran la oposición al positivismo, pues considera las ciencias como la explicación que se sigue al modelo de las ciencias naturales. No desconocen la racionalidad científica y contradicen su reduccionismo. Su metodología es parte del método de las ciencias naturales, el cual es diferente al de las ciencias sociales. En cuanto a la fenomenología, para esta postura, los fenómenos sociales, como son representados en las personas y su impacto. La hermenéutica, que se refiere a la interpretación, comprensión de los mensajes y cosas. Y la lingüística, que es la importancia o función del lenguaje. A continuación, mi compañera les hablará sobre Max Weber, que es uno de los representantes de esta postura. En efecto, Max Weber maneja la parte de la sociología comprensiva y es el pionero de la sociología. En esta parte vamos a identificar la sociología es obviamente compleja para su estudio, pero es una ciencia que trata de entender o interpretar la acción social para explicarla, es decir, la causa y el efecto de nuestra conducta. En esto maneja su objeto de estudio, que es la acción social, entendiéndose por esta como la conducta humana, siendo esta subjetiva, por supuesto, y que será de manera racional. Maneja también la comprensión, que esta es solamente interpretativa del sentido o conexión de sentido. Capta el carácter significativo de las acciones sociales, históricas, culturales, humanas, ya sea que a partir de ellos se le da sentido a la acción. Maneja también la diferencia del sentido mentado y subjetivo. Este es importante para comprender precisamente la acción. Considera también conceptos como son el motivo, el cual es fundamento con sentido de una conducta, o también las leyes, que son proposición de la sociología, a manera general es lo cotidiano y lo tradicional. Maneja un método. Dentro de este método es la construcción de los tipos de ideales, es decir, comprender el sentido que le dan las personas a la acción social. Las acciones sociales pueden que no sean de los tipos ideales, pueden tener sentido las acciones, pero no las racionales. Dentro de esto manejamos los fenómenos, que son los que estudian las ciencias humanas y sociales y son producidos por el hombre. Existen también las perturbaciones, que son aquellas que están fuera de toda racionalidad. Manejamos lo que es la ciencia natural, que utiliza un método diferente precisamente a las ciencias sociales. Y como sociedad es nuestra relación de factores culturales. Manejamos también lo que es la ley de probabilidad. Mediante esta ley podemos obtener el sentido típico de lo tradicional, es decir, lo cotidiano. Daremos entrada a Alfred Schutz. Gracias, compañera. Alfred Schutz habla en su obra sobre la formación de conceptos y la teoría de las ciencias sociales.
Para él, el objetivo de las ciencias sociales es el conocimiento organizado de la realidad social. Él ve la metodología como un objeto que no puede utilizar el mismo método para las dos ciencias, naturales y sociales. Para él, la realidad social es la suma de objetos y sucesos dentro del mundo social cultural, lo que cada uno percibe como individuo, ya que cada quien ve la realidad desde su propia perspectiva. La ciencia social es comprensiva, trata de comprender el significado subjetivo de la acción social. Además, las acciones tienen un sentido y la acción social puede ser interpretada por otro. Para él, la sociología trata el conocimiento de la realidad social, es decir, las relaciones que no se dan cara a cara. El conocimiento de sentido común de la vida cotidiana basta para entenderse como con el prójimo, los objetos culturales y las instituciones sociales. Para este autor, los motivos y los fines definen el significado subjetivo del hombre. También es importante la situación geográfica, pues esta está determinada por el entorno donde se desarrolla y la posición que se ocupa. Las construcciones socialmente distribuidas de pautas, fines, actitudes y personalidades presuponen variables y se interpreta entonces como la función o estructura del sistema social. Los tipos de comprensión son la observación, que es el objetivo y da interpretación al sentido de la acción de cada actor, y la motivación, es decir, que parte de conocer las motivaciones del actor. A continuación, mi compañera Evangelina les hablará sobre Gadamer. Gracias. En efecto, daremos entrada a Gadamer. Gadamer indica que nuestro lenguaje es el medio de la experiencia hermenéutica. Para él, el conocimiento está ligado por la lengua y la acción del hombre solamente va a ser comprendida por el lenguaje. Le da un peso precisamente fuerte a este tema del lenguaje y él es fundador de la escuela hermenéutica. Hermenéutica es un sentido de descifrar las palabras. Señala que nadie sabe que puede salir de una conversación por las ideas que van fluyendo. La tarea de la comprensión, es decir, lo que uno quiere. Él maneja el lenguaje, el cual es el medio universal para realizar el consenso o comprensión. Todo este proceso es lingüístico, abarca el lenguaje oral y escrito. Para ello, complementamos con la comprensión. El comprender es ponerse de acuerdo con alguien sobre algo. Comprender lo que alguien dice, de acuerdo al autor, es ponerse de acuerdo en la cosa, no ponerse en el lugar del otro y reproducir sus vivencias. El lenguaje es el medio universal para llegar a la comprensión. Algunos conceptos que considera son el diálogo, que es un modo concreto de alcanzar la comprensión. El comprender es interpretar. La dimensión lingüística de la comprensión, concreción de la conciencia de la histórica efectual, o bien la tradición, que es el medio del lenguaje en cuanto al pasado se actualiza. El problema hermenéutico no es el dominio de la lengua, sino precisamente su comprensión. El lenguaje es el medio en el cual se realiza el acuerdo de los interlocutores y es el consenso sobre la cosa. No se comprende un lenguaje, sino se conoce el lenguaje. Ahora daremos entrada a la postura dialéctica o crítico hermenéutica. Gracias, compañera. Entre los puntos relevantes de esta postura se encuentra el significado de la dialéctica, que se refiere a la conversación o proposición verdadera o negativa, el cual define el estilo de pensamiento. Es crítica, lo es en sentido diverso al racionalismo crítico. Critica los presupuestos que el científico empírico no cuestiona. El diálogo es la base de la ciencia. Nadie piensa solo, pues el pensamiento está posibilitado y marcado por el lenguaje. Finalmente, la hermenéutica se refiere a la interpretación de textos y de casos.
A continuación, mi compañera Evangelina les hablará sobre uno de los autores de esta postura, que es Karl Marx. Gracias. En efecto, como sabemos, Karl Marx es el padre de la dialéctica. Y bueno, sabemos que él acentúa el desarrollo de las fuerzas productivas como causa última de la vida social y humana en general. Para él, ni el pensamiento produce lo real, ni tampoco es objeto de análisis el fenómeno dado ahí inmediatamente. Desde el momento en que las categorías han sido más o menos elaboradas y abstraídas, evidentemente este es el método científico correcto. Pero bueno, ¿qué es el método? El método consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto. Es para el pensamiento la manera de apropiarse a lo concreto, es decir, la manera de reproducirlo bajo la forma de lo concreto pensado. Entonces, lo concreto es lo concreto. Constituye la síntesis de numerosas determinaciones, o sea, de la unidad de la diversidad. Un método comienza con la base sólida de lo que es real y concreto, es decir, parte de la percepción y de la intuición. Tenemos categorías simples y categorías concretas. La crítica al sistema económico, es decir, las clases sociales, equivale a un conflicto histórico-material. Las categorías expresan la forma y modos de existencia y con frecuencia aspectos de la sociedad, es decir, la burguesía. Daremos entrada a nuestro siguiente autor, que es Adorno. Gracias, compañera. Adorno trata en su obra la lógica de las ciencias sociales. Además, es conocido como el representante de la teoría crítica. Para él, el verdadero conocimiento es el que da cumplida la totalidad entendida como dialéctica. Describe las contradicciones reales de la sociedad. El objeto de la sociología misma es la sociedad. Y uno, es decir, el que estudia a esta rama, tiene el interés por algo y construye el problema a posteriori. Se proponen y se critican soluciones. El conocimiento sociológico es en efecto una crítica. Su crítica incumbe a la teoría consecuente, al pensamiento ulterior y no a la confrontación con enunciados. Para él, la teoría se subordina a la cosa. La refutación solo resulta fructífera como crítica inminente. También para este autor, una teoría crítica de la sociedad encausa en otra dirección la permanente autocrítica del conocimiento sociológico. Para él, la separación entre conducta valorativa y avalorista es falsa. El problema de los valores solo viene a constituirse en una fase en la que los fines y los medios son a causa de un dominio sin fricciones de la naturaleza. La dicotomía entre ser y deber ser es tan falsa como históricamente vinculativa, pues los motivos no son los mismos. En muchos casos, las personas no actúan con racionalidad, pues la sociedad es un proceso total, en el que los hombres, abarcados y guiados, son configurados por la objetividad, y además, estos mismos reinfluyen a su vez sobre ella. Se opone a Popper en varios puntos. A continuación, mi compañera Evangelina les hablará sobre Habermas. Gracias. Habermas maneja lo que es la teoría analítica de la ciencia y la dialéctica. Dentro de ello, defiende una teoría de la ciencia fundamentada en la dialéctica y en la crítica de la categoría de la totalidad. Propone una teoría crítica, es decir, actualizar una teoría flexible. Dentro de ello, la ciencia da a indicar los medios para alcanzar los fines en el marco del ámbito de la razón, por lo cual enriquece los análisis tradicionales de la teoría crítica, con su mayor apertura a la hermenéutica, la filosofía del lenguaje y la ciencia natural. Concibe también la sociedad como totalidad dialéctica y la ciencia, es decir, la sociología, desde la interrelación, por lo cual los métodos empíricos, que son analíticos únicamente, toleran un tipo de experiencia definida por ellos mismos. Para Habermas, las ciencias empíricas son pues aquellas cuyos enunciados discutibles
son controlados indirectamente, al menos por medio de las experiencias tan estrechamente canalizada como aquella a la que venimos de referirnos. Una teoría dialéctica de la sociedad afirma la dependencia de fenómenos particulares respecto de la totalidad, por lo cual rechaza el uso restrictivo del concepto de ley. La relación entre ciencia y praxis descansa, al igual que la existente entre teoría e historia, sobre una diferenciación entre hechos y decisiones. El postulado de la neutralidad podría ser formulada como dualismo de hechos y decisiones, es decir, considerar los valores y normas. Critica también la postura analítica, reduce lo real al lenguaje oral o escrito, por lo cual dentro de hermenéutica es la comprensión a través de la dialéctica mediante la lingüística. Es buscar teorías para encajar el fenómeno, crear teorías y postulados. Esta es la relación entre experiencia y teoría. Es básico entender el análisis del proceso social, el cual nos llevará a comprender y entonces a cuestionar lo real. El método análisis fenómenos, es decir, la comprensión, a través del diálogo abierto entre los sujetos y relacionado con la experiencia. Con esto damos por concluido nuestro tema, de lo cual nuestra fuente de consulta fue de Mardones, el libro de Mardones, con Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Agradecemos a todos su atención y quedamos en espera de su feedback y dejamos nuestra liga para cualquier consulta. Gracias. Buenas noches.